En este episodio hablaremos acerca de la pop filosofía como la estrategia con la cual Gilles Deleuze y Félix Guattari proponen actualizar, rescatar y replantear el pensamiento filosófico en la época de la cultura y la música pop, haciendo que la filosofía adquiera la modalidad de la fiesta, la emotividad y la afectividad cercana a las masas como una estrategia y una técnica que permita actualizar y recuperar el fondo, el contenido y la propuesta del pensamiento filosófico acorde con las necesidades de las nuevas generaciones en el capitalismo tardío. El concepto de pop filosofía o la propuesta de pop filosofía, Gilles Deleuze y Félix Guattari la proponen en el libro ¿Qué es la filosofía? El último libro publicado por Gilles Deleuze, aparecido en 1991, y que, como nos dice en su introducción, trata acerca de la pregunta ¿qué es la filosofía? Pensando en torno a cómo concebir el ejercicio filosófico del pensar. Y nos dicen ambos al inicio que esta pregunta, tratando de hacer un planteamiento riguroso, esa pregunta se hace tarde, particularmente tarde, refieren, casi cuando se está acabando la vida de los pensadores. Y es que antes los filósofos estaban muy ocupados en filosofar, en hacerse preguntas, en deliberar y pensar acerca de los temas que les importaban e interesaban a lo largo de su obra, ¿no? Entonces, preguntarse qué es la filosofía para Deleuze y Guattari se presenta como una pregunta del final de la vida, ¿no? Y nos dicen que esta situación permite que haya una especie de libertad que se concede a los viejos o a los ancianos, porque dicen ambos que del anciano no se espera nada o se espera muy poco, ¿no? Debido a su condición. Ambos dicen esto cuando son ancianos. Deleuze tiene 70 años y Guattari 60, y dicen que al anciano no se le exige ni se le espera, ni se espera mucho de él porque está como en una condición al margen, casi como un enfermo o un incapaz, ¿no? En ese sentido, las cargas de la vida, los deberes, compromisos y responsabilidades de una vida normal, a la cual se le puede exigir, por ejemplo, cierta productividad o cumplir ciertos compromisos sociales o familiares, en el anciano ya no están, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Deleuze, ¿no? Se jubila y empieza a tener más tiempo para escribir. Entonces, a partir de esta condición en la cual se encuentra un pensador en la ancianidad, dicen Deleuze y Guattari que entonces el pensador es capaz de tomar una distancia respecto a la vida cotidiana y respecto sobre todo a su momento histórico, al tiempo que le toca vivir. Es como si pudiera alejarse y ver a la distancia el momento en el cual transcurre su vida, y entonces puede lanzar un mensaje a través de las generaciones, a través del tiempo, un mensaje que es capaz de hablar de lo que puede estar más allá del pensamiento del momento del presente. Un mensaje a las generaciones, dice Deleuze, que entonces envía el pensador o el artista en su ancianidad, y pone los casos, por ejemplo, de cineastas y de pensadores como Kant, con la crítica del juicio, donde dice Deleuze todas las limitaciones y estructuras que Kant trabaja tan laboriosamente a lo largo de su vida en relación con los límites de la razón son rebasados de una manera vertiginosa en relación a las formas del sentir y del experimentar lo sublime en el arte, ¿no? Asimismo, con Paul Klee pone algunos ejemplos de cineastas en donde al final de su vida se atreven a experimentar de una manera extrema con los recursos técnicos. Es como si el anciano ya dejara de tener deudas también respecto a lo que hace, ¿no? Una responsabilidad moral de pagar y de contribuir con aquello que se exige a una persona normal, productivamente hablando, ¿no? Entonces, en este libro de qué es la filosofía, que inicia de una manera tan bella, hablando en torno a la pregunta de qué es la filosofía, ambos pensadores desarrollan diferentes motivos o temas de particular importancia para la definición del quehacer filosófico.
La temática que abordan, como decíamos, es este momento vital en el cual los pensadores se han preguntado qué es la filosofía y después pasan a definir los elementos del filosofar, ¿no? Hacen una descripción y una investigación en torno a cómo es que el filósofo piensa, ¿no? Piensa con conceptos y a partir de conceptos que él produce, ¿no? Desde su perspectiva, el pensamiento es una instancia inmanente en la cual el pensador se ubica para producir aquellos conceptos e ideas que requiere específicamente en relación a los problemas que lo interpelan, ¿no? Para ellos el pensamiento solo puede entenderse en función de los problemas a los cuales responde, ¿no? Los conceptos, las ideas, las obras son respuestas a problemas particulares, históricos, específicos. Entonces, entender una idea, un concepto filosófico, parte de plantearse el problema al cual respondía el filósofo, ¿no? El concepto, la obra, los textos son una parte del pensamiento, ¿no? La parte de la respuesta, pero le toca a quien trate de investigar y entender, buscar la parte de la pregunta, buscar la parte del problema y entonces hacer activo el pensamiento, tener una acción con el pensamiento que trata de reconstruir, revivir, experimentar los problemas y las respuestas a los cuales se responde con el pensamiento, con la filosofía, que es sobre todo de lo que se ocupa. Y en esta labor de responder a problemas, Deleuze enumera o identifica elementos básicos de este preguntarse, ¿no? De este dialogar con uno mismo, que es pensar y problematizar la realidad. Entonces identifica algunos elementos básicos del pensamiento, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es definir el concepto, ¿no? ¿Qué es el concepto? ¿Cómo se concibe una idea? Un concepto es, en parte, una idea concebida por el pensador, por el filósofo. La palabra concepto proviene de la palabra concebir o concepire, que implica concebir, ¿no? Aquello que se es producido por el pensamiento para poder entender aquello que le presenta la realidad como un problema, ¿no? Entonces, la filosofía parte de esta actividad o de esta labor de concebir, ¿no? Entonces, una parte inicial del texto que es la filosofía se ocupa de tratar acerca del concepto, su definición del concepto. Otra parte trata acerca de los personajes o interlocutores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para Deleuze y Guattari, la filosofía se hace no debatiendo, discutiendo, sino conversando, ¿no? Una conversación de amigos donde en una situación de amistad se comparten pensamientos, se comparte el pensamiento, se indaga en el pensamiento y el lenguaje a través de un intercambio y sobre todo de un encuentro. Entonces, para realizar este diálogo, este encuentro, Deleuze y Guattari se refieren a los personajes conceptuales como elementos mediadores, diría Deleuze, ¿no? Que lo que hacen es plantear discursos o pensamientos o conceptos que ya se han dado respecto a una problemática. Si pensar es dialogar, el filósofo dialoga con otros filósofos o con otras ideas o con otros conceptos que se presentan al filósofo como personajes conceptuales, diría Deleuze. Serían como esos interlocutores con los cuales uno está en un intercambio constante. Entonces, el valor de la respuesta, que es el concepto del pensamiento filosófico, no únicamente está en torno a la elección de los problemas, es una parte inicial fundamental, también está en relación a la elección a las respuestas que se hayan dado a estas preguntas, reconocer que la filosofía es una labor histórica que sucede a lo largo de las generaciones, como un gran diálogo, como una gran conversación. Entonces, para poder realizar una actividad adecuada y que cuente con los mejores elementos para poder realizarla, es necesario recurrir a las cosas que ya se han dicho, las cosas que ya se han pensado en torno a una problemática. Entonces, en ese sentido, Deleuze propone la idea de los personajes conceptuales, ¿no? Como estos interlocutores que nos permiten arribar desde diferentes perspectivas a un problema que tratemos de responder o de abordar, ¿no? Después de esto, el libro trata de ubicar los diferentes momentos o periodos históricos en relación con las diferentes modalidades que ha adquirido el pensamiento a partir de diferentes estructuras o características que los autores van enumerando, ¿no? Y para pasar después a una
distinción categorial entre las diferentes formas del pensamiento que implican la filosofía, el arte y la ciencia. Para los autores, tanto la ciencia como el arte y la filosofía consisten en formas productivas, activas y sobre todo creativas del pensamiento, nuevas maneras de pensar el concepto filosofía, nuevas maneras de concebir y producir perceptos, es decir, conjuntos de sensaciones, el arte, y nuevas maneras de entender las relaciones y principios de las leyes físicas de la materia y la energía, las funciones de la ciencia. Todas estas dimensiones y elementos suceden en el pensamiento para ambos pensadores, ¿no? Entonces, después de hacer esto, se tratan de ocupar específicamente a partir de estos criterios en los que convierten esos elementos que van encontrando en la filosofía, tratan de hacer un análisis y un estudio de las diferentes corrientes o momentos en el pensamiento filosófico. Eh, Todo este entramado y contexto que presentan los autores permite abordar de una manera adecuada la pregunta en torno a qué es la filosofía, y a tratar de responder a esta pregunta pasan, después de hacer este itinerario y este recorrido por los diferentes momentos y fases de la filosofía, a hacer una propuesta, ¿no? Bueno, varias propuestas, pero una de ellas es la pop filosofía o la filosofía pop, de la cual nos ocuparemos en este episodio, que básicamente consiste en una propuesta que pretende darle una forma diferente y actual al pensamiento filosófico, una forma a ese contenido que atraviesa las generaciones en esta conversación constante entre filósofos, respondiendo, intercambiando respuestas y respondiendo a problemas, dándole una forma más accesible y cercana, sobre todo a las nuevas formas culturales que va asumiendo la sociedad occidental o capitalista al final del siglo XX, ¿no? Entendiendo claramente la importancia de este cambio en las formas y la manera, el medio de difundir y acercar la filosofía a la sociedad y a los individuos y grupos y masas, debido a que no se trata de las mismas sociedades ni de los mismos individuos. Entonces se requiere que la filosofía, además de, en cierta forma, mantener un conocimiento y conservar un conocimiento en torno a lo que ha habido, a lo que ha sido pensado en otros momentos históricos, respecto a problemas que incluso hoy mismo continúan, es preciso encontrar las maneras, las formas de poder hacer accesible, cercano, comprensible el contenido filosófico que además requiere la sociedad, los individuos y los grupos. Entonces, la manera que ellos encuentran, o una de las maneras que ellos encuentran, es hacer una especie de un encuentro, unión entre esta idea de la música pop o la cultura pop con el pensamiento filosófico, como una forma de acercarse más sobre todo a las nuevas generaciones, pensando en los problemas a los cuales se van a tener que enfrentar, ¿no? No es una manera de embellecer únicamente el pensamiento o de hacerlo fácil, es una manera de acercarle los instrumentos, las herramientas, las armas que van a utilizar, los recursos que van a utilizar y que van a necesitar las nuevas generaciones en relación a problemas que Deleuze y Guattari identifican como parte de la crisis del capitalismo, ¿no? Entonces, ambos pensadores con ese concepto, con esta propuesta de filosofía pop, lo que intentan hacer es acercar esta compleja, profunda y hermosa labor que ha sido el pensamiento filosófico, la conversación filosófica, el pensar a lo largo de las épocas, y traerlo entonces al momento actual, ¿no? A las nuevas generaciones en un lenguaje y sobre todo en una forma que les sea accesible e interesante. Si bien el término de filosofía pop es enunciado explícitamente en el libro que es la filosofía, no es la primera vez que ambos autores se involucran en esta búsqueda de nuevas formas de transmitir los contenidos de la filosofía y las problemáticas y las formas de entender y de leer y de comprender el pensamiento filosófico. Desde antes de dar incluso esta definición de la pop filosofía en este libro del 91, ambos pensadores, quizá en el mejor libro de Deleuze que haya sido escrito junto con Guattari, que es el libro que se titula Mil Mesetas,
mm, en este libro proponen como una introducción, una especie de ejercicio o experimento pop filosófico. Nos referimos al texto titulado Rizoma, que abordaremos más en detalle en otro episodio, pero aquí nos referiremos a él básicamente en función de la presentación e introducción del término de pop filosofía. En ese texto de El Rizoma, que hace las veces de introducción a Mil Mesetas, lo que intentan ambos pensadores es introducir una especie de manifiesto y recuento de elementos fundamentales básicos de su propuesta a los lectores, ¿no? Lo que intentan hacer en este texto es introducir a su propuesta político-filosófica y incluso psicoanalítica a los pensadores, pero no únicamente a investigadores o estudiosos, sino se intenta que sea un texto militante de una manera evidente, ¿no? Guattari era un militante en diferentes organizaciones políticas y Deleuze, a pesar de estar imbuido en el estudio y la investigación, simpatiza y además de ser simpatizante se solidariza con las organizaciones y las causas críticas, ¿no? De ahí el acercamiento también con Guattari le permite hacer ese vínculo, ese paso que en su propia actividad no había hecho y que quizá no contaba con ciertos recursos o elementos que eran propios de Guattari, ¿no? Y de una manera inversa, ¿no? También Deleuze sirvió de catalizador en muchos sentidos para la obra de Guattari, que había sido estancada, que no podía avanzar, ¿no? Es curioso cuando se presenta a ambos pensadores, un tercero amigo de Guattari, que sabe de las dificultades que tiene este para poder escribir un libro que está estancado, por una actividad desenfrenada que llevaba a cabo en diferentes organizaciones políticas y grupos de estudio, se le ocurre presentar a ambos, ¿no? Presentarle a Deleuze como un recurso para que pueda sentarse a escribir y sobre todo organice sus ideas, ¿no? Entonces este ímpetu político y de acción que tiene Guattari se concreta teóricamente con ayuda de Deleuze y por su parte Deleuze toda esta erudición y estos recursos intelectuales y teóricos con los cuales cuenta son aterrizados y convertidos en instrumentos concretos a partir de la mediación de Guattari, ¿no? Entonces podemos advertir esta simbiosis particularmente en este texto, ¿no? Por supuesto que en el resto de la obra de Deleuze Guattari también, ¿no? Pero particularmente este texto tiene como una intención expresa introducir a los lectores y a los estudiosos y a los militantes en la propuesta filosófico-política de estos pensadores, ¿no? Y lo decimos por el lenguaje que ahí se utiliza, ¿no? Es muy agradable, además de interesante e incisivo y arriesgado el lenguaje que utilizan en el rizoma, ¿no? Eh, Empiezan hablando, ¿no? Comparando su propuesta de pensamiento con un rizoma, ¿no? Con este elemento de la botánica que consiste en una especie de tubérculo que crece bajo la tierra haciendo redes, ¿no? Siendo como una especie de guerrilla natural que es capaz de enfrentar los terrenos más agrestes y difíciles con estrategias de sobrevivencia que lo que hacen es conquistar un territorio, ¿no? Un territorio para una nueva forma de vida y de manera oculta, a diferencia de un árbol o de un modelo arbóreo donde todo sucede a vista de todos y de una manera vertical, de arriba a abajo, con estructuras ya dadas y fijas. Para Deleuze y Guattari, el modelo del rizoma les permite pensar una forma alternativa de articular el pensamiento y la acción política como una forma es subservicia, es decir, por debajo de la tierra, de una manera aparentemente oculta, porque lo que intentan hacer es evadir la vigilancia y el poder. Entonces, a partir de esta metáfora espacial, hacen la sugerencia y la propuesta de un pensamiento que se oculte a la vista pública, pero sobre todo al ejercicio de los poderes públicos, ¿no? Del mercado o del control, y que tenga como por propósito primero salvaguardar formas alternativas y diferentes de actuar o de pensar y paulatinamente
permita conectar a estos diferentes rizomas entre sí bajo la tierra, ¿no? Porque el rizoma va creciendo en función de cómo se va, no únicamente evitando elementos, ¿no? Sino también la manera en que se va conectando, articulando con otros rizomas y con otros elementos al interior de la tierra. Entonces lo que nos presentan Deleuze y Guattari con el modelo del rizoma es la propuesta de una filosofía que se base en el encuentro y en la posibilidad de formas alternativas a los modelos impuestos cultural, social y económicamente, ¿no? Una estrategia para pensar y para actuar que se base en este conectar o encontrarse mutuamente con aquellos que tienen causas semejantes, ¿no? Y que nos pueden hacer bien, que nos pueden nutrir, que se pueden nutrir simultáneamente, ¿no? El rizoma se presenta entonces como una estrategia guerrillera en términos de pensamiento, pero también de cultura y de práctica, ¿no? Una idea elemental, ¿no? Que atraviesa todo el texto y que los autores nos van presentando de una manera extremadamente novedosa y atractiva, ¿no? Con metáforas donde se refieren a la pantera rosa, a la caricatura, ¿no? Dicen en relación a esta característica del rizoma que es oculto a los poderes, que hay que ser como la pantera rosa, que pinta el mundo de su color rosa sobre rosa, nos dicen. ¿Qué quiere decir esto, no? Que en vez de tratar de sobresalir, de hacernos notar, de preponderar en las reglas del juego y las dinámicas políticas y económicas que prevalecen en esta sociedad, lo que hay que buscar es tratar de pasar desapercibido en tanto que se trata de encontrar formas alternativas a las que se nos impone, ¿no? Entonces hay que hacer como la pantera rosa, que cuando trata de ocultarse del detective, se pone, primero pinta una pared de rosa y después se pone ella en esa mancha color rosa que ha puesto y entonces se diluye, ¿no? Se vuelve imperceptible, invisible para los poderes que tratan de atraparlo, ¿no? Entonces, lo que nos proponen estos pensadores en este texto es una estrategia de sobrevivencia y de interacción con una sociedad hostil, ¿no? Que trata de capturar, de identificar, de modelar a las personas, ¿no? A los grupos sociales también, una modelación que trata de reprimir potencialidades, habilidades para imponer únicamente ciertas funciones básicas que sirvan a la producción o al consumo, ¿no? Entonces, para poder desarrollar y vivir otras formas y otras habilidades y potencialidades de los seres humanos es necesario, entonces, buscar la forma de que no te pesque, no te pille esos controles y esos mecanismos que tratan de encajonarte, ¿no? En modelos que lejos de procurar el bienestar o la satisfacción de tus necesidades o la contribución de los individuos al bienestar social, lo que buscan es únicamente utilizarlos, ¿no? Y sacar el máximo de fuerza de las personas que sea posible, ¿no? Convirtiéndolos en sirvientes, ¿no? Reduciendo sus vidas, eliminando las posibilidades de sus vidas, ¿no? Entonces, Deleuze y Guattari nos dice, ¿no? Que esta estrategia y esta búsqueda no tiene que ser algo doloroso, tortuoso, ¿no? Que puede ser incluso algo festivo, no tanto como el rock o el punk. Y ponen ejemplos de Patti Smith, por ejemplo, ¿no? De ciertas letras de Patti Smith o del rock, ¿no? Donde, con lo cual, lo que tratan de decirnos es que esta tentativa, esta búsqueda, esta experimentación, además de intelectual, tiene que ser emotiva, festiva, ¿no? Emocionante. Tiene que ser algo así como escuchar un concierto de rock, como quería Deleuze que fueran sus clases. Él a eso así se refería a sus clases, ¿no? Cuando iba a dar una clase decía que iba a dar un concierto, ¿no? Entonces, lo que nos plantean es que el pensamiento tiene que convertirse en una fiesta también, no tiene que perder esta dimensión afectiva, emotiva que Deleuze registra en los pensadores más queridos e importantes, más queridos para él y importantes de la historia de la filosofía desde su perspectiva, ¿no? Para Deleuze, a diferencia de otras formas de entender el pensamiento filosófico, la filosofía no trata solamente de ideas, trata también de sensaciones y de sentimientos. Sin sentimientos y emociones, la filosofía carece de una parte fundamental. Dice en una carta enviada a una alumna, ¿no? Que una parte es el intelecto y otra parte son los afectos, ¿no? Y ambos son las alas de un pájaro para que vuele, ¿no? Entonces, para que haya el movimiento, ¿no? Entonces, lo que Deleuze busca
en estos pensadores que investiga y estudia a lo largo de la historia de la filosofía, es esta parte de la filosofía que se ocupe del vivir adecuadamente, del vivir feliz, ¿no? Y por eso estudia Spinoza con la letitia, que es la alegría y los afectos, le importan tanto a Spinoza, ¿no? La alegría que implica la libertad de los seres humanos, ¿no? Un hombre entre más alegre sea, pero alegre de verdad, más libre es, ¿no? Y una alegría que implica su capacidad de existir y de poder hacer, ¿no? La alegría se nota en la capacidad vital de las personas y su capacidad de obrar, de hacer libremente, ¿no? Y de la misma manera los pensadores antiguos que identifica y recupera Deleuze como el Lucrecio o Epicuro, para ellos es fundamental la parte de la alegría, ¿no? De la paz, de la tranquilidad. Entonces, para Deleuze y Guattari en esta propuesta estratégica que proponen en el rizoma, los afectos son una parte fundamental, ¿no? Y en ese sentido hacen una especie de empate o de acuerdo o de relación con la música y la cultura pop, porque en la industria cultural hay un predominio de sentimientos sobre la razón, ¿no? Hay una supresión de la capacidad de entender de las personas por encima de ellos se ponen emociones básicas, sentimientos básicos que remiten a la sobrevivencia y a funciones básicas del organismo, como comer o relaciones afectivas con otra pareja, y con lo que se produce con esto es la reducción de las capacidades, o a lo que se apela es a la reducción de las capacidades de comprensión intelectiva de los seres humanos, ¿no? La mercadotecnia, la publicidad, la comunicación es lo que busca, ¿no? Se remiten, eh, interpretan a esta parte del pensamiento de los hombres, ¿no? Que se remite a sus funciones básicas, dejando de lado todo lo demás, ¿no? Una persona no aprende cosas viendo comerciales o viendo las películas y los programas de televisión o los videos que ahora se producen en las redes sociales, ¿no? Únicamente se satisfacen sus necesidades más básicas y elementales, ¿no? Entonces, lo que ellos plantean es que si bien esto sucede con la cultura pop, es posible darle otro giro, otra manera, ¿no? A esta importancia excesiva, a la dimensión emotiva, sentimental de esta forma, ¿no? Y la manera que encuentran es recuperando o relacionando esta dimensión afectiva a esta parte afectiva del pensamiento filosófico que a lo largo de las generaciones ha estado presente, ¿no? Entonces, para ellos el rizoma, la filosofía pop, implica una fiesta también, una fiesta llena de emociones, de la aventura y del encuentro y del descubrimiento, de las cosas que te hacen sentir alegre o feliz, ¿no? Para ellos un elemento fundamental para entender y saber que se está haciendo lo correcto, al adecuado, es el nivel de vitalidad y de alegría que los encuentros provocan en cada uno de los miembros y de las colectividades, ¿no? Y este es un segundo factor fundamental en la propuesta del rizoma y de la filosofía pop, ¿no? Al contrario del individualismo predominante en la industria cultural y la sociedad actual, ¿no? Donde el egoísmo y el individualismo es lo que predomina, el apelar a estas instancias básicas de sobrevivencia de los seres humanos en la publicidad o la mercadotecnia se remite únicamente a la dimensión del individuo, ¿no? Como lo hace la mayor parte de la cultura y el pensamiento moderno, que privilegia al individuo sobre la colectividad, ¿no? Puesto que es una manera de debilitar la posibilidad de resistencia o de actividad por parte de los seres humanos. El ser humano por naturaleza y por esencia es colectivo. Su propia constitución implica la colectividad, la pertenencia a grupos, ¿no? Donde se generan a su vez individuos colectivos cada vez más fuertes, si es que estos encuentros son adecuados para los integrantes o miembros, ¿no? Entonces, cuando la modernidad reduce la propuesta o las formas culturales al individualismo, es una estrategia también de sometimiento de la humanidad, convertir en proletarios aislados e individuales a los seres humanos, ¿no? Si el trabajador está solo, sin el apoyo de nadie más, pasa lo que sucede, ¿no? No puede anteponer ningún límite al capital, a las empresas, y de la misma manera, hablando en otros ámbitos, ¿no? De lo social, de lo político, también el ser humano aislado no puede defender sus derechos, ¿no? Porque además se acompaña de ignorancia y de pobreza. Entonces el individualismo es una estrategia, una técnica básica
con la cual en el capitalismo se reducen las posibilidades y potencialidades de los seres humanos, ¿no? Es una estrategia de sometimiento fundamental. Entonces, cuando estos autores proponen la idea del rizoma, lo que proponen también es la fiesta colectiva, ¿no? La idea y la imagen de la fiesta, ¿no? De la colectividad que al mismo tiempo de estarse vinculando, encontrando y pensando juntos, están gozando, están haciendo de esto una fiesta, una celebración, porque encontrarse y hacer cosas juntos implica alegría, ¿no? Y la alegría implica vitalidad, ¿no? Entonces, el rizoma se convierte en una estrategia para preservar y para aumentar la vitalidad de las personas y la libertad de los seres humanos, ¿no? En ese sentido, la pop filosofía implicaría darle importancia y lugar a la afectividad y las emociones al interior de la filosofía, al contrario de corrientes predominantes que son intelectualizantes, ¿no? Que únicamente piensan a la filosofía y al pensamiento en su dimensión intelectual, sin considerar la importancia que tiene al interior del pensamiento las emociones y los sentimientos también, ¿no? Que como dice Deleuze, ¿no? Es una parte fundamental para que pueda haber acción, para que pueda pensarse, para que se pueda vivir. Habría que decir entonces que la pop filosofía se convierte en esa estrategia militante, guerrillera, subversiva, revolucionaria que ambos autores proponen para la filosofía, la manera en que se difunda y que se entiende y que se practique en los tiempos en los cuales se convierte en pop a la cultura, ¿no? Y donde lo pop significa comercial y masivo y superficial, ellos encuentran que la masa y en cierta forma lo superficial se convierte en un recurso para poder difundir ideas que además se requieren en la situación actual, ¿no? Entonces, pensar y la filosofía como filosofía pop se convierten en una estrategia que ambos pensadores conciben como una forma de tratar de responder no únicamente a la crisis social en su dimensión cultural, donde hay una falta de pensamiento y una negación del pensamiento, ¿no? Sino también una estrategia que trata de enfrentar la situación particular en la cual se encuentra la filosofía en esta época, una situación en donde se pretende suplir el pensamiento por consignas, una situación en la cual cada vez se piensa menos, pero paradójicamente se tiene mayores necesidades de pensamiento, ¿no? De comprensión. Entonces, además advierte, ¿no? La crisis de las instituciones culturales y educativas que implica el capitalismo tardío, donde la filosofía cada vez va a tener y tiene menos terreno, menos lugar, ¿no? Donde las humanidades, el pensamiento crítico y comprensivo cada vez es menos requerido y menos valorado, ¿no? En ese sentido es un reto para la filosofía y para la cultura en general el lugar que puede ocupar el pensamiento y la filosofía en nuestras sociedades, donde las universidades se ocupan de formar profesionistas y negociantes que buscan únicamente el lucro, ¿no? Y donde se suplen las necesidades públicas y sociales por las necesidades de empresas privadas, ¿no? Y de individuos. Entonces, ambos pensadores con este concepto de la pop filosofía tratan de situarse en esta problemática que atañe profundamente a la filosofía y al pensamiento crítico y a las humanidades. ¿Cómo hacer para, por una parte, conservar el pensamiento, pero también para hacerlo llegar y hacerlo responder a las nuevas problemáticas, ¿no? La propuesta que ellos tienen es la pop filosofía, ¿no? Como este recurrir a las estrategias que eviten las formas de control y de sometimiento del pensamiento y de la vida, por una parte. Después, recurrir a estrategias de vínculo entre colectividades que superen las limitaciones y el empobrecimiento del individualismo de las sociedades capitalistas, ¿no? Para fortificar tanto a los individuos como a las colectividades y a sus formas particulares de vivir, ¿no? Y por último, esta reivindicación de la emoción, de lo emotivo, de la afectividad que es fundamental en el pensamiento y en la vida de las personas, ¿no? Y que al abandonarla, al rechazarla, el pensamiento la está dejando en manos
de publicistas, de mercadólogos, de mercenarios que únicamente van a utilizar los rudimentos más elementales de estas dimensiones del ser humano, como el conductismo, por ejemplo, ¿no? Se trata a los seres humanos como animales en la publicidad y se recurre a sus instintos y a sus elementos más elementales para provocar ciertos comportamientos, ¿no? Y nulificar la parte de la comprensión, del entendimiento, ¿no? Deleuze y Guattari entienden esto y la importancia de esto, de la afectividad y la emotividad como parte del pensamiento, y haciendo eco de la dinámica emocional festiva de la cultura pop y la música pop, tratan de recuperarlo para el pensamiento y para la filosofía, dándole los recursos con los cuales quizá podría responder a la situación problemática que enfrenta la filosofía en la actualidad. Una sociedad que pretende prescindir del pensamiento cuando es lo que más requiere, ¿no? Cuando la ignorancia, la enajenación es lo que predomina en sociedades en las cuales cada vez importan menos las personas, importa más el dinero y las cifras y vender y las elecciones, la forma política de la política en elecciones, ¿no? Donde los políticos cada vez son más ignorantes, ¿no? Por ejemplo, y acuden menos al pensamiento en sus propuestas políticas y reduciendo únicamente a servir a las empresas, ¿no? A la dimensión económica, ¿no? Financiera. Entonces, Deleuze y Guattari con este término de la pop filosofía tratan de convertir este problema, esta problemática tan difícil y aguda en una oportunidad festiva, ¿no? En una fiesta, en la fiesta que puede ser pensar, experimentar, investigar y conocer, ¿no? Esta dimensión sensible que acompaña al pensamiento a lo largo de su historia y que en el arte puede advertirse de una manera más evidente, ¿no? Pero que en la filosofía también ha estado presente a pesar del abandono en que se ha tratado de tener por parte de perspectivas intelectualizantes de la filosofía y del pensamiento, ¿no? Entonces la pop filosofía se convierte en esta alternativa para los nuevos tiempos con que Deleuze y Guattari tratan de recuperar, reivindicar, representar y compartir a las nuevas generaciones la riqueza y la belleza del pensamiento filosófico.